difícil. Bienvenido, señor Manuel Conde Orellana, de la UD. Escuchamos sus respuestas. Por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me preguntaba por dónde empezar en un tema tan amplio y complejo. 5 minutos para hablar de la educación del país. Llegué a la conclusión que hay que empezar por el principio. La educación es un derecho social. La educación es un derecho individual de la persona. La educación no puede seguir siendo una dádiva del gobierno de turno o una profunda bondad de la ministra de turno. No. La educación es, antes que nada, un derecho social, un derecho individual. Luego, la educación es un deber del Estado. La educación no comparto que sea una prioridad. Una prioridad es optativa. Un deber no es optativo. Es un deber del Estado. Garantizarla en forma gratuita, en forma obligatoria y en forma laica. No es correcto cobrar inscripciones en las escuelas. Aunque les llamen contribuciones voluntarias, esas dejan de ser voluntarias porque la que no pague no inscribe a su hija o a su hijo. La obligación del Estado es gratuita y es laica, pero es un deber antes que cualquier otra cosa. Ustedes van a encontrar en el texto que se editó, muy bien por cierto, muy rápido, la voluntad política del Partido Unión Democrática y de su candidato a la presidencia, quien les habla, frente al reto de mejorar la educación. Pero mejorar la educación no lo podemos ver sencillamente con más inversión en la educación. Más inversión en lo que hoy tenemos no creo que sirva de mucho. Más inversión en lo que hoy se hace no creo que sirva de mucho. Más niños a las escuelas para lo que están recibiendo los niños hoy no creo que sirva de mucho. Aldea Las Brisas, municipio de Malacatán, San Marcos, escuela de párvulos sin servicios sanitarios. Escuela de la aldea Chicholes en Santiago, Zacatepeques, a 25 kilómetros de la ciudad, 180 niñas, 280 niñas, 150 pupitres. No creo que sea lo mejor. La propuesta de nuestro partido es la creación del Consejo Nacional de la Educación Pública. Ya no más un ministro sentado en la avenida de la Reforma decidiendo si se hace o no un aula en una aldea que no conoce. Un Consejo Nacional de la Educación Pública representado por las regiones geoestratégicas del país, en donde un ministro o una ministra coordina un Consejo Nacional, pero no es la que decide o el que decide, sino un consejo colegiado integrado con esa representatividad regional estratégica del país. Y entonces sí, hablemos de cobertura, hablemos de calidad, hablemos de inversión, hablemos de educación bilingüe, hablemos de legislación. Un Consejo Nacional donde cada región pueda decidir incluso su ciclo lectivo. A alguien se le ocurrió que de enero a octubre y ahora de enero a finales de septiembre. Pero ¿por qué los niños del oriente del país, por qué mis paisanos de Zacapa no tienen vacaciones en verano y dejan de estudiar en el verano hacinados en un aula con 80 niños? No, eso no se ha querido hacer. Hay que cambiar el sistema. La reforma no puede ser sencillamente de pintar escuelas. Hay que cambiar el sistema, hay que regionalizar la educación y que ese consejo pueda decidir regionalmente contenidos educativos básicos, que pueda decidir métodos educativos efectivos para la región en la que se imparte la práctica educativa, que vayan de la mano con el contexto en que se imparte, que puedan definir políticas de salud escolar como existía antes, que puedan definir y tomar decisiones en materia de alimentación y nutrición también en la escuela, que puedan hablar de transporte escolar no solo para los niños de la ciudad, también para los niños del campo, y que puedan verdaderamente reconocer que es
ese proceso educativo el que sí transforma una sociedad. La educación es un derecho social, es un deber del Estado, y la educación es lo único que hace libre a la gente, lo único que hace libre a una sociedad. Una sociedad libre, una sociedad educada es una sociedad libre. Muchas gracias. Quiero pedirle al señor Manuel Conde, por favor, hacer entrega de su compromiso para otra pareja de niñas y niños, quienes están justamente ascendiendo a este escenario. Y los recibimos con un aplauso, por favor. La respectiva foto. Muchísimas gracias. Ha sido